Muy buenas noches, damas y caballeros. Hemos llegado a esa recopilación que, aunque usted no lo crea, los relatos que incluimos aquí siempre generan tanta plática en los comentarios, preguntas y dudas más que respuestas. Porque como habrá leído en el título, la entrega de hoy son puras experiencias que se pueden contar con pocas palabras. No porque queramos resumirlas, no, sino porque ustedes nos han hecho llegar sus testimonios de lo paranormal y que solo fueron encuentros breves, pero marcan tanto la vida de quienes atravesaron por esto. Si le pregunto entonces que si con pocas palabras en estas historias les podemos mover un poco el miedo, ¿me cree? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. ¿Y qué le parece si comenzamos en Texas, Estados Unidos? Brian Cruz abre esta recopilación contándonos esto. Tantas veces me ha acompañado este canal en mi nueva vida en Estados Unidos. Muchas veces los pongo de fondo en estos tiempos más que nada, que me la paso reparando esta casa, remodelando la que es donde vivo ahora, en Fredericksburg. Esta casa es herencia de mi abuelo, y cuando ya tenía unos 2 meses que vivía solo para ese entonces aún, yo no estaba escuchando nada paranormal. De hecho, estaba escuchando música. Y aún por encima de la canción que tenía en ese momento, no solo escuché, sino que sentí que alguien me sopló muy fuerte en el oído. Yo por reacción me lo tapo, me hago para abajo. Aún en esa fracción de segundo mi mente no pudo asociarlo con nadie porque yo no tenía conocidos aún por aquí. Nadie se me vino a la mente que pudiera entrar a mi casa y hacerme alguna broma, por lo que volteo y en la puerta que daba hacia una habitación que tenía ocupándola como bodega. Desde ahí estaba un muchachito como de unos 13 años, escondiendo todo el cuerpo a excepción de la cara, de la nariz para arriba. Él se veía completamente normal y solo se me quedó viendo y se quita de mi vista. Él, en teoría, debería estar en la habitación. Ahora que lo vi, estaba seguro que alguien se había metido, tal vez algún hijo de un vecino, pero era raro, ya que eran las 10 de la noche. No escuché la puerta. Yo, aún así, siempre la dejaba cerrada, por lo que camino hacia esa habitación, preguntando que cómo se llamaba, y cuando me asomo, todo el cuarto estaba completamente solo. Yo no tenía muebles ahí. Eran puras cajas, no había ropero, nada. Estaba solo en esa casa. Y la ventana, claro que no era opción. Estaba cerrada. La habría escuchado abriéndose o cerrándose de ser el caso. Que él saliera por ahí, pero no. No supe cómo ver aquello. Para mí, ese chico se veía tan real. Digo, solo le vi la parte de la cara, pero con la luz de la casa, porque ese cuarto también tenía la luz encendida. Yo lo vi claramente y aún así, cuando se apartó de mi vista, él desapareció. Y nunca me ocurrió eso en otra ocasión. Platiqué con mi familia, pero ellos nunca escucharon algo raro de aquella casa. Entonces, lo que pasó fue algo de una sola ocasión, y espero que así se mantenga. Desde ahora que vamos comenzando con esta recopilación, coménteme, ¿ha vivido alguna experiencia así de corta, pero aterradora? Los leemos en lo que Beto Pinales desde Oaxaca nos cuenta esto. Hace 15 años que trabajé por un tiempo como guardia nocturno en una bodega de materiales de construcción. Y desde ahora les pido que dimensionen las piezas que teníamos ahí, porque esa bodega era para guardar materiales de construcción para puentes, pasos a desnivel. Con eso creo que ya se imaginan. Porque miren, lo que me pasó, no una, sino en varias ocasiones, es que yo me quedaba solo de 1 a.m. a las 5 de la mañana, porque venían los trabajadores de otra área y yo les abría, si no, no entraba nadie. Pero lo que me ocurría era que si yo estuviera dormitando o haciendo otra cosa desde mi oficina,
Salía corriendo a revisar porque sonaba como arrastraban un conjunto de varillas de las corrugadas que las dejaban aseguradas en grupo, como amarradas, digámoslo, para transportarlas de varias. Y eso no era para nada algo liviano. Sí me tocó verlas un poco movidas del lugar y nunca las movían lejos de ahí. Solo sonaba como las arrastraba alguien y luego se quedaba todo en silencio. Que para moverlas usábamos un carrito, porque dejaban muchas en estas agrupaciones. No era posible que una sola persona las moviera por su cuenta. Y aunque pudiera ser así, jamás me tocó ver a nadie en las noches que salía corriendo de mi caseta y jamás, por cámaras, nunca vi a nadie. Solo que, eso sí, siempre me dejó con dudas que exactamente ese punto del almacén era la pura orilla. Era un punto ciego para la cámara, por lo que no sabía si eso era broma de parte de alguien, que tampoco tendría sentido. No se quedaba nadie, en verdad. De eso me tenía que asegurar yo y lo tenía estrictamente prohibido. Solo que me seguía levantando cuando oía que alguien movía esas varillas, y de alguna manera me acostumbré. No dejaba de darme algo de escalofríos, eso se los acepto. Pero pues como nunca se robaron nada, a veces ya ni salía, y no parecía que quisieran llamar mi atención porque siempre duraba lo mismo ese sonido, como si las arrastraran solo un poco. Y ya, cambié de puesto, me fui de esa planta y no volví a saber nada más. Gonzalo Estrada, desde Nayarit, México, nos cuenta lo siguiente. Cuando era niño vivía en un pueblito de Nayarit llamado Guajimic. Ahí vivimos mis papás, mis hermanos menores y yo, hasta que cumplí la mayoría de edad y nos mudamos a Tepic. Pero cuando yo tenía 5 años, vi algo que mis papás nunca me creyeron. Se lo he contado a más personas y algunos sí me creen, pero quien más necesité en esos años que me creyeran, en esos momentos que me espantaba tanto que llegara la noche, eran mis papás. Pero ellos nunca me dijeron otra cosa que no fuera que me lo había imaginado. Pero encontré un refugio en este canal, y sé que aquí lo puedo contar. Mínimo habrán algunos que me crean, o tal vez otros que les haya pasado lo mismo. Esto es muy corto. Pasa que una noche, a eso de las 8 que mis papás ya me habían hablado para cenar, yo estaba en el patio de la casa, que estaba localizada a la orilla de la calle, por lo que nuestro patio tenía la vista hacia todos los campos de atrás, y por ello podía ver sin problema el cielo que estaba despejado esa noche. Y cuando me llamaron, fui por mi pelota, que cuando la tomé, levanté un poco la vista y allá, a muchos metros más adelante, por todo el campo, había una casita pequeña que luego con los años supe que era nada más para guardar cosas para trabajarlo de algún vecino. Yo vi a 2 señoras bajando del cielo, llegando algo rápido, y luego, al momento de acercarse al piso para llegar a aquella casita, ya iban más lento y vi perfectamente sus siluetas. Me metí corriendo a la casa. Les dije a mis papás lo que acababa de ver, pero ellos solo me dijeron que no era cierto, que me sentara a cenar y fue todo. No volví a ver a esas señoras nunca, pero a partir de ese momento me daba miedo que llegara la noche porque fue cuando las vi, y ahora tenía asociada la noche con que aquellas señoras iban a llegar volando otra vez a aquella casa. Sin embargo, para mi fortuna, nunca las vi otra vez. Hay un dicho que desde que su servidor era niño siempre me gustó. Me daba miedo que mis tíos lo dijeran porque algunos decían que no sabían si existían las brujas o no, pero de que vuelan, vuelan. Este dicho me acompañó por muchos años, me permitió conocer relatos de las personas que ofrecían el testimonio de primera mano de lo que acabamos de escuchar. Y aquel dicho, ¿que para usted tiene sentido? ¿Le provoca algo? ¿Hay algún dicho de lo paranormal como el ejemplo que le acabo de brindar que le dé miedo o conozca? En lo que nos escribe, Paola Barranco, desde España, nos cuenta esto.
Justo había comenzado a rentar en un departamento pequeño en Catarroja, un municipio de Valencia. Compartía esa propiedad con una chica que con el tiempo se hizo muy amiga mía. Entonces, viviendo con ella, conociendo nuestros horarios, porque las dos íbamos en escuelas distintas, sabía que a las 7 p.m. ella nunca estaba en casa. Salía apenas a las 5 para la escuela. Nunca llegaba tan temprano, al menos no al inicio del ciclo escolar, que es cuando me pasó esto. Yo, usualmente, solía tomar una siesta de 6 p.m. a 7 más tardar. Y una noche que me desperté antes de las 7, me levanté al baño. Comenzaría a hacer mis tareas pendientes y cuando llego a la parte que es un recibidor, en conjunto con la sala, vi a una señora completamente vestida de blanco, desde los hombros hasta los pies. Era un vestido de estos largos que iba como si fuera a salir por la puerta principal. No pude pensar en mi amiga para nada, ya que no eran iguales físicamente. Esta mujer que tenía a menos de 6 metros de mí, caminando en la sala, tenía el cabello negro, muy largo y lacio, opuesta completamente a mi amiga, muy delgada que cuando enciendo la luz para verla mejor y pensando que qué le iba a decir a esa mujer que se metió, ella desapareció. Durante el resto de la noche no volví a apagar la luz. Yo nunca tuve el sueño pesado, nunca imaginaba ese tipo de cosas, cualquier situación que se me ocurriera para ligarlo a una posible alucinación de mi parte. No llegué a nada. Entonces, lo que fue para mí había sido el fantasma de esa mujer que, por más que lo hablé con mi amiga, y que ella sí me creyó, luego de casi rogarle para que entendiera que no estaba jugando con ello, nunca vi a esa mujer otra vez, y mi amiga mucho menos. Solo que sí nos quedamos con miedo en ese departamento. Ya no era lo mismo, no podíamos estar tranquilas ahí. ¿Ha tenido alguna experiencia como esta? Visiones meramente fugaces pero tan claras que no dejan duda de lo que acabamos de ver. María Ibáñez, desde Nicaragua, nos cuenta lo siguiente. Cuando éramos niños y visitábamos a mis abuelos, recuerdo muy bien que, al menos, cuando ya tuve conciencia desde pequeña, mi abuela siempre nos decía a mis primos y a mí que nunca, por nada del mundo, saliéramos de la casa sin avisarle o que ellos vieran con quién salíamos a jugar, porque vivíamos en una zona un poco despoblada, de esos lugares donde todos nos conocíamos entre todos, y era relativamente seguro por allá. Pero aún así, mis abuelos, un poco más mi abuela, siempre nos hacía hincapié en que nunca saliéramos sin que ellos vieran antes con quién íbamos a salir. Y cuando nos quedábamos a pasar el fin de semana por allá, muy de vez en cuando, coincidía con que los hijos de los vecinos de 2 casas al lado visitaban también a sus abuelos y con ellos eran los únicos con quienes salíamos. Si no, pues la pasábamos al frente de la casa o en el patio, sin problema. Y lo que les quiero contar, una vez ya mencionado esto, es que una tarde estábamos mis primos y yo, todos teníamos entre 7 y 10 años, cuando llega una niña de nuestra edad más o menos, que solo se acercó a la reja de casa de mis abuelos y ni siquiera la habíamos visto, sino que nos dimos cuenta de que estaba ahí porque mi prima nos dijo que afuera había una niña, que debíamos invitarla a jugar con nosotros, que en ese momento estábamos al frente de la casa de mis abuelos, y cuando apenas nos vamos a parar para hablarle, esto todos lo vimos, que esa niña de repente levantó la mirada y de estarnos viendo a nosotros, volteó a la casa con una cara de espanto y cuando nosotros volteamos también, vimos que mi abuelo estaba asomándose desde la ventana, observando a esa niña con cara de enojado. Y luego solo vimos cómo esa niña salió corriendo y se fue por toda la banqueta donde ya no vimos a dónde se metió. No pasó nada más esa mañana. De hecho, por más que hablamos de esto entre mis primos y yo, que les preguntamos a mis abuelos que quién era, había sido raro eso de que saliera huyendo de ahí. Ellos nunca nos dijeron más que era alguna vecina que no conocían
y que seguro iba a hacer alguna maldad, y por eso corrió. Bueno, nos quedamos con eso y crecimos. Ya de grandes fue mi abuela quien sacó el tema, una tarde que habían ido a visitarnos tanto ellos como mis tíos, acompañados de mis primos, y mientras comíamos, que los hombres adultos estaban afuera, ella sacó el tema con nosotros, preguntándonos que si recordábamos a aquella niña, que no la teníamos muy presente, pero luego de que nos comentara más cosas, sí dimos con ese recuerdo. Y mi abuela nos dijo que obviamente cuando éramos niños no nos iban a contar aquello, pero la niña, que se quedó viéndonos desde afuera, dice que ella y mi abuelo ya la habían visto varias veces por ahí en el barrio, que hablándolo con los vecinos no daban con quien tuviera a una niña parecida a ella, que era de cabello color rubio, casi blanco, ella también muy blanca de la piel, y nadie de por ahí tenía esas características. Hasta que dieron con un vecino que fue el único que les dijo que él también la había visto en un par de ocasiones y que según él, ella no era de verdad. Fue todo lo que nos dijo mi abuela, que el vecino solo dijo eso, y con el tiempo, en las pocas ocasiones que la llegaron a ver ellos dos, siempre que la niña se daba cuenta de que la veían, salía corriendo, y nadie sabía a dónde llegaba, o siquiera si era real. ¿Ha visto algo como esto? Los leemos en lo que nos vamos a San Juan de los Lagos, México. Joana Campos nos cuenta esto. En el año 2016, cuando era niña, mi padre acostumbraba a ir a los retiros espirituales, encuentros, como le llame cada quien. Y de todo esto, lo que tengo que platicarles es de un día domingo, cuando él salió de uno, llegó a la casa y, ¿saben? Siempre me gustó mucho el tema del terror. Nunca me consideré una persona que tuviera miedo fácilmente. Estaba muy familiarizada con todo esto. Y si les menciono este tema, es porque siento que importa para él cómo se desarrolló todo. A partir de ese domingo que mi padre salió de ese encuentro y llegó a la casa, yo comencé a ver a una sombra parada cerca de la puerta de mi cuarto. Esta era una sombra como tal, la silueta de una persona que solo se quedaba ahí de pie, viéndome. Y a mí jamás me había pasado nada similar, por lo que salgo de mi cuarto, llego al de mis papás, les cuento qué es lo que me había espantado y mi papá fue quien empezó a platicarme de las cosas que había visto en ese retiro. Se pone a rezar conmigo y me quedo dormida. A la noche siguiente me pasa lo mismo. Yo me despierto en algún punto de la noche y veo en el mismo lugar a esa sombra, solamente parada ahí, viendo hacia mi dirección. Solo que ya no quería molestar a mis papás y mejor tomé mis cosas rápido y me fui a la habitación de mi hermano a dormir con él. Que al día siguiente, mi madre me encuentra en su cuarto y claro que me pregunta que qué pasó, y ya le conté la razón. Después de eso, fueron varios días así, que despertaba, veía eso en mi habitación. Mamá me ponía a rezar, me llevó a curar de espanto varias cosas como para protegerme y seguía viendo aquello, solo que ya no le tenía tanto miedo como en las primeras ocasiones, hasta que una de esas noches vuelvo a despertar, y al voltear otra vez hacia donde veía constantemente a esa sombra, ahora la veo acercándose a mí, caminando hacia mi cama. Yo cierro los ojos, les empiezo a gritar a mis papás y como mi hermano dormía justo en la habitación de al lado, él fue quien llegó primero, detrás de él llegó mamá, y cuando me preguntaron que qué había ocurrido, ya cuando habían encendido la luz, les digo que esa sombra ya caminaba, solo que estaba sola en ese momento en el cuarto, no la veía por ningún lado. Al día siguiente que esa noche mamá durmió conmigo, me llevó a un templo, nos acercamos a un sacerdote, le contamos todo lo que pasaba y fue que dimos con que todo comenzó esa noche que papá llegó de aquel retiro. Entonces el sacerdote nos cuenta que lo más probable que nos ocurría, tomando en cuenta que jamás habíamos tenido una experiencia así,
Es que, como en los retiros espirituales, van muchas personas de todo tipo y dejan todo lo que traen cargando con ellos. ¿Había sido posible que papá se trajera algo de todo eso a la casa? El sacerdote me bendijo, nos regaló agua bendita, nos dio indicaciones de cómo irla esparciendo por la casa y me dijo que antes de dormir yo le diera un trago a esa agua. Y duré un tiempo durmiendo con mi hermano, hasta que regresé a mi habitación y desde que fuimos a aquel templo e hicimos lo que el sacerdote me indicó, no volví a ver a aquella sombra del cuarto que no sé qué hubiera pasado si esa noche yo no despertara y me hubiera alcanzado. Muchas veces le he preguntado que si tienen experiencia con seres o entidades que se manifiesten con esta apariencia de sombras. Tenemos 2 recopilaciones de experiencias con gente sombra. ¿Ya las escuchó? Espero no se me pase dejarlas en los comentarios, si no puede buscarla como Mausoleo de los Horrores, Gente Sombra. Solamente son 2 volúmenes hasta el momento. Y ahora vámonos hacia Perú, a un pueblito llamado Chimbote, desde donde Gabriela Castillo nos cuenta esto. Tengo una historia que, a pesar de que es corta de contar, para mí el recordarlo es tan inquietante, ya que me pasó siendo una niña cuando tenía 7 u 8 años. No sé si tenga algo que ver, pero en aquellos años de los que les hablo, yo aún no estaba bautizada, y todo esto ocurrió cuando mi bisabuela materna falleció. Les digo, no sé si todo haya influido porque nunca me había pasado algo parecido, pero era ella quien vivía en Chimbote, por lo que viajamos hasta allá y nos quedamos a dormir en casa de una tía, pero el velorio de mi bisabuela fue en otra casa. Pasó aquello, y ya cuando era tarde por la noche, nos fuimos a casa de esta tía que les comento, donde nos quedamos a dormir. Mi tía instaló una de estas camas desplegables, y yo dormía sola en una de esas, y mis demás familiares estaban en otras alrededor de mí. Y en lo que estaba intentando dormir, me doy la vuelta mirando hacia la puerta del dormitorio donde estábamos todos. Yo me di cuenta de que era la única despierta a esa hora, pero en eso que volteo, veo a una persona pequeñita a unos centímetros de mi cama. Yo no sé si era como tal una persona muy pequeña o un niño de 3 o 4 años, pero él tenía como púas en su cabeza. Es lo único que pude verle, que me quedé congelada. Empecé a sudar, no podía gritar, no me podía mover y ahora sentía muchísimo frío en mi cuerpo. O no sabía ya si era la habitación cuando vi que se estaba acercando a mí, estirando una de sus manitas que iban directo a mi rostro. Y yo ahí sin poder moverme, con esto que tenía esta apariencia, a punto de tocarme cuando mi primo se levantó al baño y justo en ese momento, esta cosa se esfumó. Aún después de más de 15 años que me pasó, recuerdo el cómo me sentía ante esa cosa, y de verdad me inquieta, me aterra tanto, ya que no pude identificar algo más de eso que se me acercó, más que su mano y las púas en la cabeza. Dependiendo, por supuesto, de la creencia de cada quien, ¿usted cree que, aparte de lo que ya hemos aprendido con sus historias, que las brujas buscan a quienes no tengan el bautizo, cree que otras entidades o seres se acerquen por esto? Pensamos siempre que se aproximan con mala intención, es lo que nos han contado. Pero aquí le va otra pregunta. ¿Cree que podría darse el caso de que porque alguien carezca de bautizo, las entidades se puedan acercar a ellos por esta falta de protección pero que tengan buenas intenciones? Solo que podría ser que nunca sepan las buenas intenciones porque después del bautizo ya no pueden contactarse directamente. Es solamente una pregunta. Me gustaría que, incluso de ser un no, podamos leerle en lo que ahora vámonos con una persona anónima, quien esta noche nos cuenta esto. Para dar contexto, el año pasado, en junio, mi perrito falleció. Él llevaba 16 años con nosotros, desde mi infancia hasta ahora, los primeros años de mi adultez. Fue una pérdida que aún me duele tanto y que sigo llorando escribiéndoles esto.
Ahora, yo siempre he sufrido de insomnio severo, y el día de hoy que les hago llegar mi historia, no pude dormir durante toda la noche. Yo me disponía a ir a clases de todas formas, pero ya cuando iba a salir de mi casa, la maestra envió un mensaje de que la clase estaba cancelada por ese día. Ya con tiempo libre, decidí dormir un poco, y como no podía conciliar el sueño, puse un video de tu canal. No sé por qué, pero me ayudan mucho a dormir. Yo estaba dormida profundamente cuando me despierto, porque escucho un perrito pequeño al pie de mi cama llorando para que lo subiera. En automático me levanté buscándolo y luego recordé que el único perro que teníamos ya no estaba con nosotros, y volví a acostarme, pensando que había sido un sueño y con una sensación de vacío en mi pecho. Sin embargo, a los segundos, sentí como un peso ligero sobre la cama, a la altura de mis pies. Era como el peso de una mascota. Pensé que tal vez uno de mis gatos se había subido, no lo sé. No quise abrir los ojos para mirar, ni mover el pie para comprobarlo. Me asustaba mucho lo que pudiera ver. Volví a escuchar los chillidos como si fuera un perrito y sentí como algo rascaba en la cama, como cuando los perros empiezan a escarbar. Mi perro, cuando era joven, solía hacer eso en la cama. El sonido y la sensación fueron muy reales, y a pesar de que por el miedo no podía moverme mucho, decidí abrir los ojos y vi cómo algo se hundía en la cama y ésta temblaba, pero no había nada. Como pude, me levanté yendo al cuarto de mi hermana y le pregunté que si había temblado. Quería comprobar que lo que vi simplemente fue una confusión, pero ella me dijo que no. No sé si esto fue una señal. Si es así, me duele mucho pensar que no esté descansando en paz. Ahora, vámonos con Aníbal Farías, quien esta noche nos cuenta esto. Actualmente vivo en China, pero esto sucedió en Venezuela, en un pequeño pueblo llamado Barbacoas. Teníamos una casa de campo allí, y siempre en vacaciones mi familia y yo nos quedábamos a pasar unos días para visitar a mi abuela y el resto de mi familia por allá. El punto es que luego de visitar a mi abuela, siempre regresábamos mi mamá, mi hermana y yo a nuestra casa. El trayecto era relativamente corto y esto sucedió en el año 99 o 2000. No recuerdo muy bien en cuál de los dos, así que era seguro caminar de noche. Y hubo una de esas noches que jamás se me va a olvidar porque, en serio, esto que vi me dejó marcado hasta ahora. No fue una alucinación, ni mi imaginación de niño, de eso estoy seguro. Cuando veníamos de regreso de la casa de mi abuela a casa de mamá, había una calle en donde solo habían casas y monte. Resulta que mientras voy caminando con mamá por el lado de la acera, voy de la mano de mi mamá cuando veo a 3 mujeres muy cerca, paradas ahí enfrente de una casa. Es solo que su apariencia era horrorosa. Su cara se veía podrida y su cabello se veía como mojado y muy sucio. Y las 3 tenían vestidos negros y sucios también, como empapados completamente. Sus ojos no tenían pupilas, eran de un color verde o amarillo. Y a medida de que iba caminando le decía a mamá, pero ella no las veía. Cuando justo estábamos pasando a su lado y yo más cerca de ellas que mi mamá. Ellas, al darse cuenta, imagino que sí se dieron cuenta de que solamente yo las podía ver, se empezaron a reír y el sonido que emitían no es como nada que hubiera escuchado antes. Eran como voces de mujeres, pero muy rasposas y al mismo tiempo muy poco naturales para ser de una persona. Luego de eso, estas mujeres empezaron a tocarse entre ellas de una forma, ¿cómo decirlo? Como si estuvieran teniendo momentos de pareja de una manera muy extraña. Yo era muy pequeño, no entendía bien qué estaban haciendo, pero se reían mientras hacían eso y se me quedaban viendo. Le volví a repetir a mamá que mirara, que nos estaban viendo, pero mi mamá
Solo se puso un poco nerviosa y pretendía que no había nada, aunque años después me confesó que, a pesar de que, en efecto, no vio nada esa noche, sí le asustó bastante verme así. La verdad no sé qué serían, pero este pueblo del que les hablo es bastante antiguo y tengo otras historias más que les puedo contar. Ahora vámonos con Patricio Gonzalo, quien desde Neuquén, Argentina, nos cuenta lo siguiente. Este relato me pasó cuando transcurría el año 2003. Yo estaba cursando mis estudios en la escuela de oficiales de policía, y en ese momento estaba de novio con una compañera de dicha institución. Los días transcurrían de lunes a viernes, internados en la escuela de policía, y los viernes por la tarde salíamos hasta el domingo por la tarde, cuando volvíamos a ingresar para tomar servicio, y así otra vez la semana. Cada viernes entonces íbamos a su departamento, dormíamos, pasábamos el fin de semana, salíamos a tomar algo, cenar con amigos y a descansar un poco también. Y una noche de viernes veíamos una película. Estábamos cenando y recuerdo que ya era muy tarde, y empezamos a escuchar que había alguien en el techo del departamento. Estábamos en un primer piso, por lo cual le digo a Natalia que se quede adentro del departamento y cierre con llave, que yo iría a revisar qué ocurría. Y cuando subo, trato de hacer el menor ruido posible y no vi a nadie. Recorrí la terraza, no encontré nada. Volví a bajar al departamento y le dije que no había nadie, que seguramente habían sido unos gatos. Pero yo por dentro sabía que esos ruidos no podían ser de algún animal. Dejamos pasar eso, y con el tiempo empecé a prestarle más atención a que siempre se oían cosas en la terraza. Yo subía y nunca veía nada, hasta que una noche estábamos cocinando y Natalia fue a la habitación a buscar ropa para lavar y, de repente, llegó corriendo conmigo, gritando, diciéndome que la habían encerrado en la habitación, cerrándole la puerta, pero que no vio a nadie haciendo esto. Fuimos a revisar y nada, como siempre. Esa misma noche estábamos escuchando música en la sala, en el sillón, los dos acostados, y de repente la puerta que unía las habitaciones con la sala empezó a cerrarse lentamente, cosa que no solía hacer sola. Los dos nos quedamos mirando eso sin poder creerlo. Tomamos nuestras cosas y fuimos a casa de una amiga a dormir porque de verdad nos dio mucho miedo ver eso. Ya volver ahí cada viernes se nos hacía cada vez más complejo, más difícil de poder descansar. Las puertas se abrían y cerraban solas, se escuchaban pasos a cada rato en la terraza. Hasta que una noche, luego de volver de una cena, nos acostamos. Recuerdo que hablábamos antes de dormir, y de repente empezaron a golpear la puerta. Pero esas parecían patadas con tanta fuerza, parecía que la querían tirar. Eran tremendos esos golpes en medio de la madrugada. Me levanté, le dije a Natalia que se levantara y como estábamos vestidos nos salimos corriendo del departamento en la oscuridad. Le llamé a papá, quien fue por nosotros apenas pudo. En el camino le conté a mi papá lo que nos había pasado ahí, ya que jamás le había contado nada. Pasó la semana y de repente papá me llamó porque me dijo que me tenía que decir algo. Y bueno, nos vimos y mi papá nos contó que en ese departamento donde nos quedábamos, él había averiguado y dio con que hace 18 años, de ese momento, a una chica ahí la habían privado de su libertad y le habían hecho cosas muy espantosas. No puedo decir exactamente cuáles. Y ahí le quitaron la vida también. Incluso las historias que podamos contar en apenas segundos, créame que nos llegan a dejar marcas, dudas, preguntas de qué es realmente todo este mundo de lo paranormal, ya que siempre hay algo más por aprender. Siempre podemos ver un poco más allá de lo que vamos conociendo y los invito a que si les ha pasado algo, aquí abajo en la sección de comentarios, el primero y en la descripción, les dejo los contactos para contarnos su historia. Muchísimas gracias por escuchar este espacio y disfrutar de este canal, su casa.
No olvides seguirnos en las redes sociales que, como siempre, se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.